Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, su programa Periodismo y Sociedad, donde con la ayuda de Dios tratamos que con nuestros comentarios, nuestras opiniones se vinculen a el esfuerzo que usted hace cada día para que construyamos un país mejor, pero para todos. Esa es la idea de que hagamos de este espacio un espacio vital para que la inmensa mayoría de la humanidad tenga mayor bienestar en esas cosas. Estamos desde Santo Domingo, República Dominicana, estamos por el canal 19 en todo el país y por las plataformas digitales Periodismo y Sociedad TV, en Facebook Live, Andrés Matos, Facebook Live. Estamos en YouTube, Periodismo y Sociedad RDTV. Ahí nos puede ver a cualquier hora también. En la plataforma del canal, que es www.cinevision.do. En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar. Este programa queda tanto en Facebook de el programa Periodismo y Sociedad como Andrés Matos, queda ahí, usted lo puede ver a cualquier hora si usted es amigo nuestro, ahí. Y si no, va a estar en YouTube, usted ahí lo puede sintonizar. Hoy estamos a 14 de diciembre y cada vez este frescor de la naturaleza, este frío va a ir aumentando y nos agrada, porque nos acerca a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 25 de diciembre, pero también previo a la Nochebuena, que es una fiesta de unión familiar, de unión social, una fiesta de reflexión para eso, aunque muchos ya lo hayan tomado para el festín. Entonces, también el 14 de diciembre es un día que la humanidad lo ha tomado para proteger a parte del planeta. Hoy es el día del mono, de este mono, este animal de la selva que nos hace gozar. Existen 260 variedades de monos, distintas, dependiendo del área geográfica y de las condiciones ecológicas de la parte del planeta donde este mono se pueda desarrollar, sobre todo en las partes boscosas y también en la parte de la selva donde pueda convivir, pero siempre con árboles. Siempre tiene que haber árboles, siempre tiene que haber árboles que produzcan alimentos que ellos le puedan dar. 25 de esas 260 están en peligro de extinción inminente. Y no es porque se mueran de vejez ni nada, sino porque hay una caza criminal, ilegal, sobre todo con armas de guerra, de un grupo disperso, pero grande y efectivo, que se dedica a cazar monos para vender sus partes, muchas cosas. He entendido que hasta la carne de mono la venden, pero el cuero, o sea, la vestimenta, lo que nosotros llamamos la vestimenta, la piel de mono, eso es un pan caliente. Y es importante que nosotros le prestemos atención a eso. 25 están en extinción, y de esos 25 está, como dice, el capuchino, el dolman, araña, galápago. Está el mono gorila, que es el que nosotros conocemos aquí en el zoológico, chita, ¿cómo se llamaba el otro? La mona. Esa chita es la mona. Entonces, ese es el que conocemos.
Se llama el mono oriental, gorila oriental. Ahí. Vamos a prestarle atención a eso. Bueno, aquí tenemos una agenda que compartir. Tenemos hoy el Día del Medio Ambiente en Periodismo y Sociedad con los expertos René Ledesma y Máximo Aquino, que todos los jueves nos van a enriquecer, nos están enriqueciendo el tema del medio ambiente de manera pedagógica, de manera crítica, pero de manera propositiva. Siempre son críticas constructivas para que mejoremos el nivel de compromiso con un mejor medio ambiente. Eso lo estamos haciendo todos los sábados aquí, todos los jueves aquí. Hoy tenemos también la agenda del presidente. El presidente Luis Abinader va a la provincia de Santiago Rodríguez. Déjame verle si la tengo aquí, la agenda que me mandaron de la presidencia. Déjame ver. La agenda presidencial de hoy dice que el presidente va a Santiago Rodríguez. De eso vamos a hablar hoy. Santiago Rodríguez a las 12 va a estar inaugurando una central hidroeléctrica. Eso es medio ambiente también, en Asiagua. Es parte de las comunidades del Aguacate, el Aguacatico, en Sabaneta. Sabaneta es el municipio principal de la provincia. Estará también encabezando la inauguración del asfaltado de la carretera justamente hidroeléctrica que va a Monción y la presa de Monción. Va del pueblo de Monción, donde hacen el casabe, a la presa de Monción. Vayan por ahí para que ustedes se den cuenta cómo se produce el casabe ahí. Va a estar en un almuerzo navideño con los comunitarios. También estará en la inauguración del centro de capacitación en el salón multiuso de ganaderos en la federación. Eso es un Infotec, ese es un centro de Infotec allá. Y en Villa Los Almácigos, va a estar a las 3 encabezando la inauguración de un hospital en Villa Los Almácigos. Eso en Santiago Rodríguez. A propósito de Santiago Rodríguez, el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, a quien le agradezco la invitación, su partido, Primero la Gente, recién reconocido por la Junta, bueno, decidió ir aliado al Partido Revolucionario Moderno y apoyar sus candidaturas. Antonio Marte va a continuar con la candidatura senatorial de la provincia de Santiago Rodríguez por Primero la Gente y por el PRM. Entonces también va a apoyar al presidente Luis Abinader en su reelección, en su repostulación. Y el domingo tienen un acto aquí en el Polideportivo, en el Palacio de los Deportes, al que me han invitado y al que le he prometido asistir, Antonio, para proclamar al presidente Luis Abinader por su reelección. Y quiero aprovechar en esa hilación Santiago Rodríguez, el senador Antonio Marte, y unas declaraciones que este dio sobre algo que está llamando la atención de mucha gente, que se trata del nivel de condiciones excelentes que debe tener los conductores de vehículos pesados en las carreteras y en las ciudades. Han ocurrido varios accidentes que han llevado la preocupación del país y básicamente los responsables del Estado. Antonio Marte ha dicho que al principio, cuando él asumió la dirección de CONATRA,
Antonio Marte es responsable de gran parte del transporte. Yo creo que el 80% del transporte interurbano lo dirige él. Entonces él dice que sí, que votó a mucha gente porque consumía estupefacientes, porque consumía droga, porque se emborrachaba y porque manejaba de manera desaprensiva, de manera violenta, temeraria, y que él le sometió a un análisis a toda esa gente de conducta y de la condición del consumo, y lo sacó a todos. Dice él que ya eso no se da y que los revisa cada mes, les revisa su cosa. Eso lo dijo él aquí una vez, aquí en el programa. Entonces, primero yo quiero felicitar a Antonio Marte y a Conatra, y eso debe ser, óigame, no es que usted esté acusando a nadie, pero debe practicarse en todos los conductores que que manejan vehículos pesados, en todos. Deberá hacerse en todos los conductores, pero en esos de vehículos pesados, porque un vehículo pesado requiere mucha prudencia, porque es que cualquier aumento leve de la velocidad, ese vehículo se porta incontrolable. Y cualquier conductor que lleve un vehículo por un lugar, por un carril que no le corresponde, cualquier rebase, eso puede provocar una catástrofe. Cualquier carga excesiva que lleve un vehículo pesado, eso puede provocar un accidente grave en cualquier lugar. Entonces, eso solo se controla con la prudencia de los conductores, con las condiciones excelentes de los conductores. Un conductor no puede durar 48 horas manejando un vehículo sin descansar, sin dormir. No puede. Entonces, todo eso, la vista, todo eso hay que revisárselo al conductor. Entonces, me alegra mucho esto de Antonio Marte, sobre todo a propósito de lo que está pasando ahora. Una cosa interesante que quiero con esto culminar es el asunto del caos del tránsito. O sea, el parque vehicular de nosotros ya se está comportando de manera caótica. Yo no sé qué está pasando, pero hoy el Listín Diario saca un titular que me da una señal de lo que pudiera estar pasando. Las mismas calles de hace 30 años, 20 años, son las mismas calles. Se han construido 3, 4, 5, 20 pasos a desniveles por conducción expresa, por tránsito expreso. Pero esos también se están llenando, se están congestionando. Pero, ¿qué es lo que dice el Listín Diario? De acuerdo a una fuente, que yo supongo que de la DGI, que aquí se están importando 27,000 vehículos. Óigame, 27,000 vehículos mensuales. Y si usted importa 27,000 vehículos mensuales, póngale que usted está importando en un año más de 300,000 vehículos. Pero si usted no saca 10,000, 20,000 vehículos, usted le está sumando al parque vehicular más de 250,000 vehículos por año. Y no hay calle que soporte eso, porque, repito, son las mismas calles. Y decía el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión que diseñar la ampliación de una calle es lo más difícil que puede haber en la ingeniería y sobre todo la ingeniería de tránsito. Porque después que usted hace una avenida, ya esa avenida está en esa área y todo su lateral está poblado. No hay manera en que usted, o es muy limitada la forma en que usted puede ampliarla. Pero caramba, si usted tiene ese descontrol de traer tantos vehículos, eso nos llama a preocupación. Y estamos hablando de que en los últimos 15 años, no sé, en las ciudades principales no se han construido calles, no se pueden ampliar las calles. Y lo que es urbanización y expansión, y todo el territorio que antes era área verde, todo lo que era antes una especie de campo, ahora es urbanizaciones.
porque hay un desarrollo urbanístico de esto de que por los bienes inmobiliarios y que se ve. Señores, en la parte oriental de Santo Domingo, solo el municipio de Santo Domingo tiene más de 50.000 nuevos apartamentos. Yo le pregunto a usted, 50.000 nuevos apartamentos, y cada gente que vive en el apartamento tiene un vehículo mínimo, pero por ahí no hay una vía de tránsito, salvo las que han inaugurado en este gobierno, que hay que reconocérselo, la autopista, la de San Isidro, la Fernández Domínguez, la ecológica, etcétera, etcétera. Pero esos son 4, 5, 6 grandes avenidas. Eso tiene que ser tomado para la reflexión de todos nosotros. Finalmente, quería tocar el tema, para irnos a la pausa, el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. A mí me llama mucho la atención la degradación de la política. Mucho, porque yo me metí a la política para servir. Yo casi nunca he ocupado un cargo público de administrativo. Siempre he sido regidor, diputado y dirigente de un partido, dirigente de un club, dirigente de una comunidad. Pero yo creo que en mi vida he tenido 4 años nada más. 4 años en mi vida entera como administrativo, como parte administrativa. Lo otro ha sido como maestro y todo. Yo tengo 40 años en la política, 30 y pico de años en la política. O sea, mi vida no fue buscar un cargo, no fue buscar un empleo. Esa no fue mi intención. Fue ayudar a crear políticas públicas que mejoren las condiciones de la política y de la vida. Que el político sea alguien respetable, respetado, decente, que la gente crea en la política para que crea en la democracia, que crea en los partidos para que creen en la democracia, que la democracia le llegue a todos. ¿Qué es lo que quiero decir? Este tribunal, estos miembros del tribunal han sido elogiados por la inmensa mayoría de las instituciones no gubernamentales, por los grandes profesionales del derecho, por las universidades, por las iglesias, por todos. Pero la politiquería ha querido ponerle una mancha a este bellísimo proceso. Este ha sido un proceso ejemplar. Se han elegido a 5 excelentes miembros del Poder Judicial, con experiencia, con academia, con grandes carreras académicas, largas carreras académicas. Pero la politiquería, y por eso es que hay muchos políticos que no avanzan, que caen cada vez, que caen cada vez, que caen cada vez. Entonces, queriendo dañar ese proceso. Y a mí me duele mucho porque yo creí, y todavía creo en Abel. Yo creo que Abel fue un joven que lo sacó Danilo debajo de la manga para, no solo para renovar el partido, sino para parar otras cosas. Pero Abel está metiéndose en el mismo discurso. Abel ganaba más diciendo, fue un proceso así, esperemos que no fallen. Pero no tildarle que es un crimen, y que porque son de Luis, porque lo sacó el gobierno de Luis. Carajo, por Luis, y ese equipo que sacó el PLD ahí, que toda la sociedad lo condenó, que lo que Luis se está llevando hoy es de que quiere llevar la justicia independiente, porque ustedes la contaminaron de política, por sus intereses evidentemente. Pero yo le pregunto, ¿de dónde salió Segarra? ¿De dónde salió Jean Alain? ¿De dónde salió Pina Toribio, uno de los mejores procuradores que hemos tenido? Salió de la política, todos, pero, y los jueces de la Suprema Corte. Pero el propio presidente de la Suprema Corte, cuando lo eligieron, era miembro del Comité Central, jefe de campaña del PLD. Y no he dicho que lo han hecho mal, pero no me diga a mí que eso es porque politiquería. Y yo puedo mencionar 200 miembros del comité, del Consejo Judicial, del Poder Judicial, valga, que son miembros del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM. Porque era así, era política que se sacaban, era de los partidos que ustedes sacaban todo eso.
Y lastimosamente Balaguer y el PLD han sido los que más tiempo han durado en el gobierno, porque los PRDistas no saben cómo mantenerse en el gobierno. Mantenido 4 años y se portan tan, que a los 4 lo tumban. Los Balaguer 22, Leonel 20 y el PLD, los PRMistas 4. Los PRDistas 4. A lo sumo 8. Porque ellos no entienden muchas cosas de la política. No lo entienden. Vamos a ver, Luis, con el éxito que puede estar teniendo, que está teniendo. Entonces, me duele que la politiquería dañe los elementos fundamentales del fortalecimiento de la democracia. Vamos a una pausa y venimos con Máximo Aquino y con René Ledesma. Regresamos con ustedes. Yo me río porque yo tengo que valorar mucho lo que hay en la vida. Miren, señores, les habíamos prometido que, como todos los jueves, íbamos a continuar ya indefinidamente, cada jueves, hablando de medio ambiente. La idea es concientizar, educar a la sociedad sobre la importancia del medio ambiente en la mejoría de la calidad de vida de la gente. Esa es la idea de este espacio. Y nada que no sean estos dos expertos, dos excelentes profesionales dominicanos, quienes han tenido estudio, academia, fuera de aquí, y sobre todo práctica en diseño, práctica en aplicación, práctica en estrategia, práctica en propuestas de mejorar el medio ambiente. René Ledesma y Máximo Aquino. Ellos van a deleitarnos con varios temas hoy, pero sobre todo, el día 12 terminó la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en Dubái. Entonces ellos nos van a informar cuáles fueron las conclusiones y en qué nos vinculan esas conclusiones a nosotros. Buenos días, René. Buenos días, Licho. Gracias por esas palabras, ¿verdad? Que habla de nosotros. ¿Sí? Hemos sido trabajadores del área de medio ambiente por muchos años, hemos estado aportando lo que hemos podido como seres humanos. Sí, sumamente interesante lo que pasó en Dubái. Todos los países, ¿verdad?, que lo que hacen daño al medio ambiente en su mayor proporción y lo que no hacemos prácticamente un daño directo con las emisiones, sino que hacemos daño, vamos a decir, de manejo. Por falta muchas cosas de desconocimiento y de aplicaciones de la ley. En esas cosas nosotros fallamos, pero lo que se hizo, esa cumbre que se están haciendo todos los años ahora con cambio climático, que es el tema básico relacionado con la parte ambiental por el asunto de las emisiones que se producen y que lo producen los países desarrollados. La parte fundamental que nosotros entendemos que se trató, aunque no han salido todas las resoluciones, saldrán en los próximos días, es que los países más avanzados van a hacer aporte a los países como nosotros, que la vulnerabilidad nos está haciendo un grave riesgo para el desarrollo, el posible desarrollo futuro del país, continuar con el desarrollo del país, porque la vulnerabilidad nos puede traer grandes problemas, como son la subida del mar, puede afectar las playas, la agricultura, o sea, puede haber problemas. Entonces, se está tratando de que los países más afectados, como República Dominicana, que es uno de ellos, pueda tener la adaptación si ocurre una elevación de la temperatura o la elevación del nivel del mar, de que podamos manejar la situación. Entonces, eso se necesitan recursos. Y básicamente fue la parte financiera que se trató mucho en la cumbre, y esperamos que los resultados que el Ministerio de Medio Ambiente es que tiene el punto focal. Pero se determinó una bolsa con una cuota de esos grandes países. ¿Y cuáles grandes países? Porque hay una graduación en términos de la emisión de gases contaminantes. Sí, yo creo, Licho, que hubo esa... O sea, tú sabes que a través de esa cumbre del cambio climático,
existe lo que es un fondo para el clima. O sea, en ese fondo que lo aportan principalmente los países, como decía René, los países que producen la mayor contaminación, que producen la mayoría, los mayores porcentajes de las emisiones, que son los que producen el calentamiento global. El país estuvo representado por el ministro de Medio Ambiente y la viceministra de Cambio Climático, Milagro de Camps, y realmente llevaron una posición bien clara respecto a la responsabilidad que deben tener esos países desarrollados en la ejecución de ese fondo, y que esos fondos lleguen a los países que no somos emisores, y que entonces podamos dar uso a, como decía René, a los programas que tenemos de acción climática, sobre todo para la adaptación y la mitigación. Ahora, una de las conclusiones importantes de esa cumbre del cambio climático fue que se firmó, y los países desarrollados, que son los grandes emisores, se responsabilizaron a hacer un cambio de la matriz energética y eliminar el uso de combustibles fósiles. Eso hay que ver si los países realmente se responsabilizan en eso, pero lo reconocieron y lo firmaron al final de la cumbre. Fue una de las conclusiones de la cumbre, a ver cómo se pueden eliminar el uso de combustibles fósiles, que son los que están produciendo las emisiones a nivel. Ahora, hablábamos fuera de cámara, René, que lo importante de esas conclusiones que se toman en la cumbre es ver cómo los países como el nuestro seremos capaces de aceptar esas conclusiones que se den, y cómo las podemos aplicar siempre y cuando los países que contaminan inviertan los recursos en estos países para poder desarrollar. Ahora en el 2025 cada país de esto tiene que desarrollar su plan de acción climática para el 2025. Su estrategia con las acciones a tomar y el volumen de recursos que se van a necesitar para ejecutar ese plan de acción climática, que una de las también se conoció en esa cumbre de cambio climático. Licho, esto es sumamente importante, esto que Máximo ha dicho, porque ¿cuál es el problema? Que nosotros podamos asumir nuestras responsabilidades para que tengamos un mejor vivir. Por ejemplo, el transporte, tú hablabas del transporte ahorita, pero tú sabías que el transporte produce el 23% de las emisiones a la atmósfera. El CO2, el 23% se produce a través del transporte. Eso es en el mundo, pero si nosotros lo manejamos en República Dominicana, el daño ambiental del manejo del transporte en República Dominicana debe ser mucho mayor del 23%. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos de ver cómo manejamos el tema de transporte, porque no solamente son las emisiones, hay algo que la gente no ve, y es el daño a la salud que produce el manejo de los combustibles fósiles del transporte y la aglomeración, el caos del transporte con enfermedades de todo tipo, básicamente respiratorias, que no se sienten. Aproximadamente el 33% de las enfermedades del mundo son ambientales, y una de ellas son respiratorias o estomacales por manejo de los alimentos de forma inadecuada en las ciudades. Y entonces el transporte nosotros tenemos, y es sumamente importante saber qué es lo que nosotros vamos a hacer con los problemas que tenemos, cómo lo podemos resolver. Si nosotros no trabajamos esa parte, es un caos el transporte. Y eso que tú explicabas de que hay 27.000 vehículos, creo que dijiste mensuales, que hacen más de 300.000 al año, que entran en circulación y no tenemos las vías. Y una de las cosas, tenemos que reducir los vehículos. Todos esos vehículos viejos producen más emisiones que los vehículos nuevos. Entonces, y hay normativa en medio ambiente para tú limitar, tú puedes limitar y tú puedes poner regulaciones a ese tipo de vehículos. Hay que tomar decisiones definitivas sobre las áreas que más nos afectan, básicamente a la salud y al estrés que nos produce conducir en República Dominicana. Ya tú no tienes forma de calcular el tiempo de llegar a un sitio, porque tú calculas, te pones una de las aplicaciones, te dice que llega en 20 minutos y llega en 45, porque tú no sabes exactamente qué es lo que va a pasar.
y las enfermedades que esto produce, el estrés, porque es que de todo tipo. Entonces nosotros tenemos que El trabajar. estrés produce enfermedades catastróficas. Entonces debemos trabajar nosotros con esas partes, o sea, es sumamente necesario. Y esa parte del transporte realmente es uno de los problemas ambientales fundamentales que tenemos, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, una ciudad casi colapsada desde el punto de vista del transporte. Ahora, tú dices que se estimó últimamente un 23%, creo que fue un estudio que hizo INTE, ¿verdad?, que emite las emisiones que emite el transporte, pero yo creo que con los tapones que están habiendo esta día, lo colapsada que está esta ciudad, yo creo que la mayoría de los países del mundo, el Ministerio de Medio Ambiente diariamente emite boletines sobre los niveles de emisiones en las ciudades. Aquí yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente debe establecer más estaciones fijas de medición de emisiones, porque es una información que, como está esta ciudad, y además es una información que se le da a la ciudadanía para que se cuiden de la salud. En México llega un momento en México le dicen a la persona, tienen que usar mascarilla hoy por los niveles de emisiones que tiene la ciudad. Entonces es una responsabilidad del Estado, de las políticas del Estado, de establecer ese tipo de Y recuérdate que hace más de 20 años se hicieron los estudios para traer equipos de mediciones a la República Dominicana en diferentes puntos, y todavía eso no se ha hecho. Se han establecido algunos, pero muy limitativos. Entonces, en la ciudad. Nosotros tenemos, porque la gente no entiende, el problema es que las enfermedades ambientales no se notan, no se ven. Cuando una gente tiene un problema estomacal que es por un consumo de un alimento mal preparado en la calle, eso es una enfermedad ambiental que se produce, pero los pesitos que la gente, cuando tú calculas todo eso y tú multiplicas el dinero que se gasta en salud para llegar a tú recuperarte, muchas de esas enfermedades no te matan, pero te hacen consumir dinero y te crean problemas. Y le crea gasto al presupuesto. Entonces, tenemos que trabajar. A veces, mira, en el tema de la economía ambiental es fundamental que tú estudias. El tema de la economía ambiental se metió hace ya 30 años en el escenario para ver cómo afectaba los recursos naturales, cómo tú lo usabas adecuadamente, para ver cómo te afectaba económicamente un mal uso de los recursos naturales. Entonces, realmente nosotros tenemos que trabajar por ahí. Nosotros somos un país que si nos organizamos, y somos un país turístico, que cualquier tipo de estas enfermedades enferma a turistas, si no lo manejamos adecuadamente. Entonces, pero además afecta la producción de alimentos, claro, todo. Afecta el desarrollo económico. Mira, el tema del cambio climático nosotros tenemos que enfocarlo por las partes fundamentales que nos están y que nos pueden crear problemas en el futuro. Pero antes de ir a la profundidad de las resoluciones, me gustaría ver en términos de la relación política entre esos países con los que pudieran ser beneficiarios. Como quiera, si ellos no detienen la emisión de gas contaminante, no es verdad que por más dinero que tú le inviertas a estos países es solo para mitigar. Solamente solo mitigación. porque las causas que te provocan la vulnerabilidad, que te manifiestan la vulnerabilidad, no que te la causan porque están ahí, pero las que te provocan el daño, pues siempre van a estar produciéndose. Siempre van a haber lluvias inesperadas, siempre van a haber temblores de tierra, siempre van a haber desbordes de los ríos, todas esas cosas. Entonces, no se resuelve solo con el aporte de dinero, sino hay un compromiso de ello. Licho, tú tienes toda la razón. Mira, cuando se inauguró esta cumbre de Dubái, de cambio climático, el que presidió y en su discurso inicial dijo lo siguiente: en esta cumbre ojalá nosotros no propongamos cosas nuevas, sino nos propongamos cumplir con lo que se ha acordado en las otras cumbres. ¿Qué él estaba diciendo? Estamos llegando a acuerdos, pero que no se cumplen. Y eso que tú dices es importante. Por ejemplo, una de las conclusiones ahora fue que se va a cambiar el uso de combustibles fósiles. Pero hay que ver si eso se va a producir. Y es como tú dices, tiene que ser una decisión de esos países que son los productores de esos combustibles fósiles. Y ver si los países desarrollados, que de la revolución industrial vienen con unos sistemas productivos, son capaces de cambiar su sistema productivo hacia sistemas amigables con el medio ambiente. Y porque, te voy a poner un ejemplo, aquí se habla mucho, no usar los plásticos, y le dicen que los supermercados no usan plástico, pero no sería más fácil que la Naciones Unidas diga, bueno, las empresas productoras de plástico, a partir de esta fecha queda prohibido producir plástico, producir foam.
hay que buscar otra alternativa, ¿verdad? De productos que sean biodegradables, etcétera. Pero eso tienen que hacerlo las grandes empresas. Nosotros somos los que recibimos solamente los efectos de ese cambio climático, cuando no somos los generadores del problema. Y aparte de eso, los países desarrollados se responsabilizan a aportar los recursos y los recursos casi nunca llegan. Entonces, el Estado Dominicano, las políticas ambientales son políticas colectivas que tenemos que hacer. Aquí, por ejemplo, si analizamos cómo se maneja el Estado en el manejo y la gestión ambiental, se maneja a través de establecer una serie de normativas que establece el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero también están las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una influencia grande, las ONG y todo eso. Y muchas veces hay contradicción entre esas ONG y los criterios del Estado Dominicano en lo que es la gestión del medio ambiente. Entonces, hay que hacer una armonización de esas políticas, de que todos los sectores involucrados y la sociedad en su colectivo tengan los conocimientos necesarios, porque una de las cosas importantes, y René no me deja mentir, en medio ambiente es que hay que tener conocimiento para tomar decisiones de políticas públicas en la parte ambiental. Si no hay conocimiento, es difícil Vamos hacerlo. a entrar a ese tema en función de las estrategias particulares de cada país. Pero en el otro segmento, vamos a una pausa y volvemos. Estamos conversando sobre los resultados de la recién terminada Cumbre Mundial de Cambio Climático celebrada en Dubái. René Ledesma y Máximo Aquino, dos expertos en medio ambiente dominicano. Vamos a seguir hablando con ellos. Regresamos con ustedes. Estamos conversando del medio ambiente, las conclusiones de la cumbre del cambio climático celebrada recientemente en Dubái. Están con nosotros René Ledesma, que es todo un experto, junto con Máximo Aquino, y que nos engalanan también con su amplio expertise en esta parte. Estamos hablando al final del segmento como de la capacidad que debe tener, ustedes están hablando como del medio ambiente, del transporte y cosas, y cómo quienes lo van a enfrentar deben tener el nivel mínimo para eso. Sí, fíjate, dicho, indudablemente que el país tiene que tener un equipo técnico, un equipo gerencial técnico que conozca las diferentes áreas. Una de ellas es el transporte, o sea, hay especialistas, inclusive hay gente que te estudia por dónde debe moverse los vehículos, qué debe pasar. Aquí no hay, además aquí falta mucho la implementación de la autoridad en el asunto del sistema de transporte. La gente se te para donde quiere y como quiera y no hay ningún problema, y por eso ocurren a veces hasta desgracias personales, porque la gente pierde la paciencia. Nosotros tenemos más de 2 millones de motoristas en las calles, motores que ahora son más modernos, pero yo recuerdo que esos motores los traían en furgones que los desechaban en otros países y aquí lo vendían, lo traían y se lo vendían. Entonces todo eso produce emisiones y problemas. Entonces nosotros tenemos forma de controlar esos escenarios, porque la ley de medio ambiente es moderna y tiene los mecanismos y hay reglamentos para que las cosas funcionen debidamente. Esa ley tiene 24 años. Y sigue siendo una de las leyes más modernas que tiene Latinoamérica. Es una ley buena y tiene reglamentos buenos, pero la aplicación... ¿Se elaboraron los reglamentos que requerían? De la 6400. Tiene todo. No, esa es una ley que no tiene reglamento. Sí se han elaborado algunas leyes sectoriales, como la de recursos forestales, que sí tienen sus reglamentos. Por ejemplo, la de área protegida. La de área protegida, la de recursos naturales, por ejemplo, es del 2018 y Luis Abinader promulgó el reglamento de esa ley que se está aplicando ahora como sectorial de... Todavía faltan reglamentos en el mismo asunto del uso del suelo y eso, pero fíjate un problema que pasa... Tenemos nosotros una estrategia para el tratamiento del medio ambiente, una estrategia como Estado. Bueno, hay una estrategia en todos los gobiernos, inician con un plan de, ¿verdad? Hay un estamento de gobierno que se va a hacer. Ahora, se hace
lo que se prometió que se iba a hacer, muchas veces no se hace. Se trabaja muchas veces el día a día, lo que va pasando, se va. Por ejemplo, con el asunto ese de los agregados, que es un tema permanente de hace muchísimos años, la estrategia de resolver ese problema no se ha resuelto y se sabe cuál es. Pero está escrito Mira, en la estrategia. sí, Licho, Sí, mira, hay cosas escritas de... y es bueno aclarar, René, mira, lo que es el manejo de recursos naturales es un problema multidisciplinario, porque incluye diferentes áreas, diferentes capacidades, diferentes profesiones que tienen que participar en lo que es el manejo integral de los recursos naturales. Por ejemplo, este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, nació cuando estábamos en el programa de campaña elaborando el plan de gobierno con una estrategia en la parte ambiental, un plan de gobierno para ejecutar en la parte ambiental. El problema es ver cómo las instituciones responsables de su gestión pues se empoderan de esos tipos de programas de gobierno. Por ejemplo, ese programa de gobierno de Luis incluía los diferentes componentes. Por ejemplo, aquí, quieras o no, que es un problema muy delicado porque incluye mucho los aspectos de las ONG, de la sociedad civil. Pero el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, nosotros tenemos más del 25% del territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero ese es un sistema nacional que está puesto en el programa de gobierno, que hay que hacer una reevaluación, una readecuación de ese sistema, porque las áreas protegidas tienen que ser el instrumento de desarrollo que sirvan de apoyo al desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades involucradas directamente en esas áreas. Y eso es una reevaluación que hay. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, quieras o no, a través del tiempo y de todo los gobiernos no ha jugado ese papel, que tiene que jugar dentro del desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades que están involucradas. Entonces existe una estrategia realmente que lo que hay es que empoderarse de ella y tratar de ejecutarla. Bueno. Hay cosas que se saben que hay que hacerlas y lo que hay que hacer es ejecutarlas y tener el equipo técnico capaz de desarrollarla y seguir las líneas porque es lo que el Máximo está explicando ahora mismo. El equipo multidisciplinario, medio ambiente es extremadamente complejo porque tú tienes que trabajar en equipo. Porque es transversal. Transversal a todo. Tú tienes que trabajar con todo el equipo. Cuando yo estuve trabajando en medio ambiente, yo tenía como 110 técnicos y de ellos había unas 15 profesiones, pero había 39 especialidades. Tú tenías que bregar con abogados, con biólogos, con agrónomos. Más que agrónomo, más que experto en medio ambiente, que es un gran gerente. Entonces, tú tenías que lidiar con todo eso y discutir y ponerte el saco de técnico. Tú tenías una posición política, pero tú eras un técnico. Correcto. Tú tienes que ser técnico, René, para poder entender los escenarios. René y Máximo, yo les agradezco este enriquecimiento que ustedes nos dan cada jueves aquí en Periodismo y Sociedad y a la sociedad dominicana en sentido general. Hacen un gran aporte y yo les agradezco y les felicito al país por tener técnicos como ustedes. Nos veremos el próximo jueves con René Ledesma y Máximo Aquino en Medio Ambiente y Desarrollo en Periodismo y Sociedad. Nos veremos. Gracias.